Ahí en Gálatas, mis hermanos, ahí el apóstol Pablo, ¿ya estamos ahí? Amén. Gálatas dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Sois uno en Cristo Jesús. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por el día de hoy, Señor. Gracias por tu misericordia. Estamos reunidos aquí. Ya te cantamos, te alabamos, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. Ojalá que hayas recibido esos cánticos de nuestros corazones para ti. Ahora permítenos, Señor, a escuchar de tu palabra, tus instrucciones, Señor mi Dios. Y queremos hacer las cosas correctas, Señor. Queremos hacer las cosas de acuerdo a tu palabra. Solamente ayúdenos y denos de tu gracia, Señor. Dame de tu gracia para poder compartir este tema, Señor. Y también un corazón para poder recibirla, Señor. Un corazón humilde. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Y amén. A este tema le puse como título, así como una pregunta. ¿Es Cristo quien nos une, hermanos? Creo que es una pregunta, pues, que nos hace reflexionar. A mí ya me hizo reflexionar, porque aquí Pablo dice que somos uno en Cristo. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Somos uno en Cristo, sí o no? A ver si es cierto, a ver si es cierto. El deseo de Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con la iglesia, que seamos uno en Él, como Él es en el Padre. ¿Cuántos sabemos de esa oración que hizo nuestro Señor Jesús? Es decir, que estemos unidos en un solo cuerpo, en una sola fe, un solo Dios, un solo objetivo, un solo bautismo, un solo propósito, en un mismo sentir, como a veces decimos, en un solo espíritu. Este es el deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia, para usted, para mí, para todos los que somos hijos de Dios. Si creemos que somos hijos de Dios y somos parte de su pueblo, hermanos, Dios nos manda a guardar la unidad, que seamos uno en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:1, vamos a ir Efesios 4:1, vamos a leer estos versículos del 1 al 6. Por eso les dije, a ver si es cierto, ¿no? ¿Y cómo podemos reflejar si nosotros estamos unidos en Cristo? Si realmente Cristo es el que nos une. Efesios 4:1 dice, déjame buscarla aquí también para ubicarme. Ok, bueno, entonces vamos a leer Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice después, dice, con toda humildad y mansedumbre. Después, ¿qué dice, hermanos? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, ¿qué es lo que nos une aquí? Dice que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo significa como una cadena, como el que nos tiene unidos, como el ligamento que une nuestros músculos, o sea, partes de nuestro cuerpo, que es la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, ahora vuelvo a preguntar, ¿será que realmente será que el que nos une, hermanos, es Cristo Jesús? ¿Sí o no? Porque si es Cristo Jesús el que nos une, vamos a tener humildad, mansedumbre, soportando cada uno de nosotros. Vamos a poder soportar cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí tenemos diferentes caracteres. Dios nos está moldeando de acuerdo en la manera que nosotros obedecemos. Algunos se van a tardar un poquito más, otros van muy rápido y vamos a decir, no hombre, Dios lo está usando muy bien a este hermano o hermana, ¿verdad? Y otros pues lentamente, pero ahí van. Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, Dios nos manda estar unidos y que el vínculo entre nosotros sea la paz. El que nos une nos une, aparte de Cristo, bueno, obviamente la paz de Cristo. Ese es el que nos va a mantener unidos. Y hay preguntas que puedo hacer para meditar, para poder reflexionar y para poder ver en dónde estoy posicionado y por la cual me ayudaría a ver mi realidad. ¿Realmente Cristo es el que me une con usted, mi hermano, mi hermana? ¿O el que me une usted conmigo? Quizás para algunos sería una pregunta muy obvia o lógica de contestar. Claro que sí, es Cristo quien nos une profundamente, de un solo corazón, de un solo sentir. Realmente es Jesús quien me une a mis hermanos en la iglesia. Si realmente Cristo quien es el que nos une, hermanos, como cristianos que somos, para los que venimos hoy en día aquí en esta reunión, en esta iglesia, y los que se reúnen hoy en varias diferentes iglesias, si realmente es Cristo quien nos une, hermanos, vamos a perdonar. Vamos a amar al hermano. Entonces, si eso es el que nos une, entonces ¿por qué a veces me cuesta perdonar? ¿Por qué a veces me cuesta amar a mi hermano? Quizás antes hablaba muy bien con él, hablábamos muy bien, teníamos una buena amistad, pero algo pasó y ahora ¿qué pasó? Entonces realmente y ahora ya no nos hablamos, quizás nos vemos por ahí y pues ya ni siquiera nos saludamos. Realmente sería, en este caso que le estoy preguntando a ustedes, ¿sería realmente Cristo el que nos unía? Van a haber diferencias entre nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Van a haber diferencias como el versículo que leímos Pablo escribió a los Efesios, ¿no? Que tenemos que soportarnos unos a otros con amor de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si con algún hermano hoy ya no hablo muy bien, ya no me llevo muy bien? O más bien, ya ni siquiera me llevo bien, ni siquiera puedo ver a ese hermano. ¿Era Cristo el que me unía a ese hermano? ¿O era solamente una amistad quien me unía? ¿O solamente me unía a este centro de reunión, el edificio donde nos congregamos? ¿O la iglesia, el nombre de la iglesia, casa de oración, era lo único que me unía a este hermano o hermana? ¿Qué es lo que nos mantiene o nos va a mantener unidos, hermanos? ¿Va a ser nuestra amistad? ¿Va a ser porque nos llevamos bien? ¿O va a ser porque tenemos muchas cosas en común?
o porque tu color favorito también es el mío, o por fin encontré un hermano, ¿verdad?, que piensa igual que yo. Tenemos varias horas de conversaciones. Podemos hablar de fútbol o podemos hablar de películas o cualquier otra cosa, ¿no? Tenemos muchas cosas en común. ¿Será que realmente ese es el que nos debe mantener unidos, hermanos? Por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? Ahí donde yo trabajo habemos varias personas. Creo que más de 70 empleados o 50 empleados que están en este momento trabajando. ¿Qué es lo que nos une en ese trabajo? Tenemos un grupo de WhatsApp de managers. ¿Qué es lo que nos une en ese grupo? Pues el trabajo, ¿verdad? Es el trabajo nada más. Y hablamos, o sea, estando en el trabajo tenemos buena, o tal vez pláticas, conversaciones, pero es de acuerdo al trabajo. Y trabajamos unidos, trabajamos ahí, los supervisores siempre nos indican que tenemos que ser un equipo para sacar el trabajo, para atender a los clientes, porque el cliente es lo primero. Entonces tenemos que tener una unión, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que nos une en ese lugar? Es el trabajo. Y hermanos, Dios no quiere que en este lugar nos une nada más este edificio, este lugar donde nos congregamos los sábados, o digo los domingos, o los jueves, o cualquier otro día que hacemos una reunión. Nos vamos a ir a reunir porque pues tenemos una reunión, porque tenemos que estar unidos. ¿Será que realmente es esa unión es el que Cristo Jesús o Dios quiere para con nosotros, hermanos? Por ejemplo, podemos ver también en un equipo de fútbol, de básquetbol, diferentes grupos que juegan un deporte. También ellos hacen una unión, un equipo. Trabajan para un solo objetivo: ganar trofeos, ganar copas, ser campeones, ser el equipo número 1 de su liga. Pues están unidos, ¿sí o no? Trabajan muy bien unidos. Dentro de la cancha se llevan muy bien, se conocen, fíjese. Dentro de la cancha ellos se conocen qué movimiento va a hacer el otro, en qué lugar va a tirar uno la pelota, y para él estar en esa posición. Se conocen muy bien, hasta con señales de ojo, ¿no? Ellos ya saben qué va a hacer el otro compañero. Pero ¿qué es lo que les une, hermanos? Es el fútbol. Cuando se termina la temporada, cada quien se va a su casa, con su familia y todo, y pues hay personas, hemos visto, hay comentarios que dicen que fuera de la cancha ya ni existen, o sea, mejor dicho, ni tienen una comunicación, pero adentro de este grupo sí. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia nos manejamos de esa manera. Lo único que nos une es el nombre de la iglesia. Por ejemplo, el grupo de alabanza, lo único que nos une es la música. Porque tocamos, nos llevamos, o sea, ya nos acoplamos, ¿no?, a un grupo de música, y pues nos reunimos 2, 3 veces por semana, pero que no vaya a ser nada más por la música. ¿Y qué pasa cuando hay una diferencia entre nosotros? ¿Qué va a pasar? Si nosotros nos vamos a unir nada más por la música, tarde o temprano usted nada más va a ver aquí solamente una persona. Si solamente el objetivo de la reunión o de la comunicación o estar unidos va a ser la música. Dios, hermanos,
ha estado llamando no solamente a esta iglesia, sino que a la iglesia en general que se prepare. Porque Cristo viene pronto, hermanos, y nos quiere hallar unidos en Él, no en el grupo, no con la hermana que usted se lleva muy bien y de repente ya no se hablan, ok, se reconcilian otra vez y de repente ya no se hablan otra vez. Todos, hermanos, como hermanos que somos y seres humanos que somos, fallamos en todo momento. Si es Cristo el quien nos une, vamos a permanecer unidos hasta la eternidad. Vamos a permanecer unidos. Pablo a los de Éfeso les dijo, volviendo otra vez ahí al versículo que leímos, no sé si usted todavía está ahí, dice, yo pues preso en el Señor os ruego, o sea, es un ruego, que andéis como es digno de la vocación. ¿Cómo es andar digno de la vocación? Bueno, ahí lo dice a continuación, como fuisteis llamados con toda humildad. ¿Cómo tenemos que andar? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportáis aquí viene de la palabra anechomai, y la palabra ane significa arriba y hecho significa sostener. Entonces, la palabra soportar me está indicando aquí que yo estoy sosteniendo algo que está sobre de mí. Lo estoy sosteniendo, porque lo estoy soportando el peso, ¿sí me entienden? Ese es un peso, entonces el hermano para mí es un peso. Pero, hermanos, si lo hago con amor, ¿ok? Es como, por ejemplo, usted está sosteniendo, voy a ponerlo algo material, está sosteniendo un televisor de $4,000 que usted compró y está teniéndolo ahí con mucho cuidado y dice, no, para que no se me rompe, ¿no? Usted va a pedir ayuda porque pues le costó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, cuando tenemos que soportar a un hermano? De esa misma manera, porque lo vamos a hacer con amor, con cuidado para que no se caiga. Ay, hermanito, ayúdame, ponerlo en un lugar para que no se lastime, ¿no? Así de esa manera, porque lo estoy soportando, algo que está arriba, un peso. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice que le tenían los brazos así en alto y cuando él bajaba los brazos, el pueblo perdía la batalla? Entonces los otros dos compañeros de Moisés, ¿no? Llegaron y pudieron sostener, le ayudaron a sostener. Entonces de esta manera, hermanos, Moisés soportó, ¿no? El peso del pueblo. Si nosotros lo hacemos con esta manera, con paciencia y con amor, hermanos, vamos a poder soportar al hermano. Cualquier carácter que él tenga. Entonces la palabra encierra la idea de fíjese la idea de perseverar, tolerar, aguantar, mantenerse en pie y no perder el valor cuando se está bajo presión. Soportar a un hermano con amor. La paciencia, ya sabemos qué significa la paciencia, es un fruto del Espíritu, pero la paciencia significa aquí, o la palabra indica una suavidad, fortaleza, firmeza paciente, paciencia en el sufrimiento. Esta palabra incluye también la capacidad de sufrir la persecución y el maltrato. Describe a una persona que puede ejercer la venganza, pero en lugar de eso se contiene, se sostiene. Y este es el fruto del Espíritu, hermanos. Entonces aquí dice,
Pablo dice, os ruego con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto es lo que debería unirnos a nosotros, hermanos. Esto es lo que nos debería unirnos. Si Cristo realmente nos une, hermanos, vamos a poder sobrellevar, obviamente, las diferencias que van a haber entre nosotros. Y sí van a haber, ¿ok? Y sí van a haber diferencias entre nosotros. Entonces acuérdese qué es lo que le une a usted y su hermana o su hermano. Que sea Cristo, Jesús, para perdonar, para amar. Obviamente de nosotros, cada uno de nosotros estamos aprendiendo, hermanos, y gracias al Señor que nos da ese privilegio de poder aprender, de poder arreglar nuestras vidas. No lo tenemos todo, claro. El apóstol Pablo dice, no, aún me falta muchísimo. Y todos nosotros aquí también, aún nos falta muchísimo, hermanos. Pero tenemos que ser mansos y humildes para poder aprender. Dios nos está hablando una y otra manera a través de su palabra. Entonces aquí la unidad, hermanos, unidad puede significar el valor humano de mantenerse unidos y solidario con otros grupos de personas. Unidad también se refiere a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Una unidad militar es una organización integrada por soldados pertenecientes a la misma fracción de un sistema militar. O sea, es una unidad, pero ya sabemos qué es lo que a ellos les mantiene unidos, ¿no? Para defender una nación, para defender a su patria. Ellos dan la vida. Y ellos combaten unánimemente, unidos, en una sola fuerza, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando cada quien se va para su casa? O cuando llega su tiempo, ¿verdad? Porque los soldados tienen un tiempo para servir, 2, 4 años, no sé realmente cuánto es, o 5 años. Cuando ese soldado llega a su tiempo de irse, pues con alegría se va, ¿no? ¿Qué es lo que le mantenía unido entonces? El deseo de Cristo con su iglesia, mis hermanos, que seamos unidos en Él, uno en Él para Él. Que lo que nosotros hagamos en esta iglesia o donde quiera que nosotros nos movamos, que no sea la organización, que no sea la iglesia, que no sea el nombre de la iglesia, que no sea el grupo que nosotros hemos formado aquí, hermanos, sino que Cristo, que no sea lo mucho que tenemos en común, que no sea lo que tal vez en la manera que nosotros nos llevamos con un hermano, ¿verdad? Que no sea eso, que sea Cristo, que nos mantiene unidos. Como por ejemplo, ¿verdad? En el mundo hay parejas, y todos nosotros sabemos esto, hay parejas que se casan, ¿verdad? Pero el que los une, el que los lleva a tener un matrimonio, no es realmente el amor, sino que lo que los llevó a unirse fue quizás la atracción, lo bien que se llevaban, en la manera que compartían, en la manera que el tipo de conversación que llevaban. Tal vez quizás se mantenían hablando todo el día, toda la noche, ahora con los mensajes de texto, ¿no? Y decimos, ¿no? Pues somos el uno para el otro y le vamos a echar ganas y pues vamos a casarnos. Pero ¿qué pasó después cuando llegaron las diferencias? 'Por eso hoy en día hay muchos divorcios.
Porque lo que les unieron a ellos no fue realmente el amor. Fue una atracción, y cuando se acabó esa atracción, bueno, es que ya no te amo. Y nunca fue el amor. Nunca fue el amor. Recuerden ustedes, hermanos, que en un matrimonio, los que estamos casados aquí, no es luna de miel todo el tiempo. Hay diferencias. Uno va conociendo a la persona, ¿verdad? Y decir, ay, esto no conocía de ti. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos va a mantener unidos bajo este techo? ¿Qué es lo que nos va a mantener unidos? ¿Lo bien que llevamos? ¿O porque cuando hacemos, pues nos unimos, reunimos, nos llevamos bien, comemos muy bien, o por la comida, o por qué, hermanos? Realmente tenemos que meditar en esto. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Realmente es Cristo Jesús? ¿Realmente estoy dispuesto a soportar a mi hermano cuando obviamente va a llegar un momento, tal vez es un hermano paciente, pero va a llegar un momento que va a perder por un momento esa paciencia conmigo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que va a mantenernos unidos? ¿Qué es lo que nos va a llevar a perdonar al hermano o la hermana? ¿Qué es lo que nos va a llevar a amar al hermano o la hermana? ¿Solo nosotros, hermanos? No. Es Cristo en nosotros. Él nos da la gracia. Él nos da el amor. Él nos da el amor. Y este versículo que voy a leer, hermanos, ya todos nosotros lo sabemos. Que el amor dice que es sufrido. 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, nunca busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es en Cristo. Ese es el amor ágape, el amor con la cual Dios nos perdonó. El amor con la cual nosotros ya somos hijos de Dios ahora. Ese amor de Dios. Y ese tipo de amor quiere el Señor que nosotros nos tengamos aquí, hermanos. Y esta pregunta puedo hacerla con toda libertad, pienso yo. ¿Qué es lo que me une o lo que le une a usted con su pareja? Con sus hijos, con sus padres, ahora que nosotros somos cristianos. ¿Qué es lo que nos une? Con todos ellos. Espero que sea Cristo Jesús, hermanos. Recordemos el tema, no el anterior, sino que hace 3 domingos, tengamos ese mismo sentir que Cristo tuvo con nosotros. Que no suceda esto entre nosotros, mis hermanos, que Cristo sea realmente que nos mantiene unidos el uno al otro. El que me mantiene unido a usted y usted a mí, porque somos un cuerpo en Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que somos un cuerpo en Él. Cristo es nuestra cabeza. En 1 Corintios dice ahí, capítulo 12, versículo 24 al 27, voy a leerla, y casi todo el capítulo, hermanos, ahí habla del cuerpo de Cristo, que algunos son mano, el otro es pie, ojo, uñas. O sea, pero dice que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos importantes. En el 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, dice. Pero Dios ordenó al cuerpo
dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, dice, se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es estar en Cristo. Esto es amar en Cristo, hermanos. Esto es estar unidos en Cristo. En el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Todos somos miembros de Cristo. Y si nosotros como iglesia, hermanos, funcionamos de esta manera, ¿ok? Si nosotros funcionamos de esta manera, Dios se glorificará en nosotros. Seremos para su gloria. Él estará en nosotros, porque nosotros en Él. Porque Él es quien, por Él es quien estamos aquí. Él nos llevará a hacer las cosas los unos por los otros, en servir, en amarnos, en perdonarnos. Él es, hermanos. Si a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios para con los demás, deberíamos preguntarnos si realmente Cristo es el que nos une. Recordemos lo que Cristo dijo en Juan 15, que Él es la vid, dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, en simples palabras, hermanos, sin Cristo no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a perdonar. Siempre vamos a estar ahí con las diferencias, uno con el otro, siempre nos vamos a estar viendo mal, siempre nos vamos quizás sentir envidia por uno por el otro, no vamos a servirle al Señor con todo el corazón, etcétera. Puedo seguir con muchas cosas, pero este no es el punto. El punto es de nosotros aprender a estar unidos a Cristo Jesús. Humanamente, mis hermanos, el hombre ha podido trabajar en conjunto. Ha podido trabajar en unión, en una sola fuerza. Y usted y yo creo que somos testigos. ¿Sí o no? En el mundo hay, por ejemplo, hablando de música, hay grupos de música que tocan de una manera impresionante, ¿no? Cantan de una manera impresionante. Formaron ese grupo. Y así muchos que hemos nosotros visto, hermanos, que el hombre sí lo ha podido hacer. Pero lamentablemente aquí el hombre se honra a sí mismo, no está honrando a Dios. ¿Cuántos proyectos, hermanos, cuántas construcciones, edificios hemos visto hechos por el hombre? Una unión, un conjunto de hombre lleno de ideas. Se reúnen 3, 4, 5 personas, arquitectos, para formar, para dar sus ideas, cómo hacer un proyecto impresionante, que impresione. Sí lo pueden hacer. Lo triste, hermanos, que en las iglesias también se han podido unir de esta manera. Han hecho grandes iglesias también, edificios impresionantes, grupos musicales grandísimos. Se han podido congregar 5,000, 10,000 personas, no sé cuántas personas han estado en un concierto, en una reunión, pero se han visto multitudes de personas. Pero preguntémonos, ¿realmente es Cristo quien los une?
Y hemos visto, hermanos, que con cualquier cosa que el hombre ya no llega a estar de acuerdo con otro hombre, ahí es donde se derrumba esa idea o ese proyecto. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos lo que pasó allá en Génesis, en la Torre de Babel? ¿Sí o no? Ahí dice que se unieron todos. Ahí en Génesis dice, en Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Fíjese, el pueblo es uno. Entonces, sí podemos ser un grupo, ¿verdad? Un grupo de personas, cantar muy bien, vernos muy bien, hacer muchas cosas humanamente hablando. Hasta podemos llegar a tener una iglesia de la que usted no se imagina, con todas las tecnologías que hoy en día se puede tener. Pero ¿realmente es Cristo quien nos lleva a hacer esas cosas? Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este es el hombre sin Dios, hermanos. Ellos estaban decididos de hacer algo grande, algo maravilloso, algo nunca antes visto en su generación, pero con un solo propósito, un propósito errado, equivocado, de ganar fama, de ganar prestigio, de ganar honor. No fue con el propósito de honrar a Dios. Dios no estaba en ellos. A Dios lo hicieron a un lado. Sí podemos lograr grandes cosas, estar unidos mientras dura nuestra amistad o en la manera que nos llevamos. Pero el que va a permanecer, como permanece Dios, como su palabra para siempre, hermanos, es Cristo en nosotros. Que sea Él el quien nos une. Que sea Él el quien esté en medio de nosotros. Que Él sea nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, obedeciendo la cabeza que es Cristo Jesús. Podemos hacer muchas cosas, pero divinamente, hermanos, algo divino, donde Dios se glorifique, donde Dios se manifieste, donde Dios respalde, tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Estaba escuchando la prédica del pastor Chuy hoy en la mañana, me dio tiempo de escuchar un poco, ¿no? Y él estaba hablando casi de lo mismo, ¿no? Estaba hablando de Esaú y Jacob, que uno de ellos anheló más lo material. Esaú no le interesó lo divino. Él no quiso las bendiciones espirituales. Pero su hermano dice que aparte de con engaño, pero él quería lo divino. Él mencionaba que pues nos acordamos nosotros también que cuando se acuerdan de esa batalla que tuvo con Dios, ¿no? Yo no te soltaré hasta que me bendigas. Él quería las bendiciones divinas porque él había entendido, hermanos, que de ahí iba a venir el Mesías. Esaú no le interesó eso. Entonces, hermanos, Dios quiere usarnos, usarlo a usted, usarme a mí, usar cada uno de nosotros aquí, los jóvenes, los niños que están aquí. Dios quiere usarlos a ustedes. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas correctas, pero tenemos que hacerlas en Él,
para Él, no para nosotros, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Voy a leer 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, un Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, dice, nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cómo ve usted ahí, hermano? Creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy, y creo que sí nos acordamos, el deseo de nuestro Señor Jesús. Y Él oró para que esto sucediera en su iglesia, hermanos. Él tuvo una oración en Juan 17. Creo que la mayoría de nosotros aquí nos acordamos, es más, cantamos un canto, una canción, la que dice, haznos uno en ti. Jesús, mis hermanos, Él oraba por esa unión que debería tener todo aquel que había creído en Él, que había creído en su palabra, todo aquel que había recibido la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa vida eterna ya hoy en día? Él oró para que se manteniera esta unión. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esa oración Jesús continúa, dice, os ruego por ellos, o sea, Él estaba rogando por sus discípulos, os ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjese, ¿qué está diciendo aquí? Os ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice, Padre, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. No sé si están ahí en Juan 17, ¿no? Juan 17. Y ahí dice, Padre Santo, guárdenlos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 20 dice, mas no ruego, fíjese, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted cree que por nada más Jesús se inclinó a orar nada más para nosotros hacer lo que nosotros queremos? O sea, no perdonar, no aceptar al hermano, no amar a nuestros hermanos. No, hermanos, Cristo tuvo esta oración para que nosotros seamos uno en Él. Y en el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En el 21, Juan 17, 21. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo, dice, ¿qué dice, hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros nos podemos a meditar aquí, hermanos, cuando el mundo vea que hay una unión entre nosotros, que nos perdonamos las faltas que nosotros vamos a tener,
los unos con los otros. El mundo va a poder ver esa unión, ese amor. Van a decir, no hombre, estos hermanos, he sido testigo que obviamente hay diferencias entre ellos, pero se han mantenido unidos. ¿Por qué? Porque Cristo está en ellos. Y luego dice, la gloria que me diste yo les he dado. Fíjese, la gloria que el Cristo Jesús recibió del Padre, dice que ya nos la dio a nosotros. ¿Ok? Entonces no hay excusas para no perdonar, para no amar. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno otra vez, así como nosotros somos uno y yo en ellos. Tú en mí, para que sean, fíjese, dice, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca otra vez que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nosotros tenemos que mantenernos unidos? Para que el mundo conozca que Dios envió a Cristo Jesús y por Él es que nosotros estamos unidos, amándonos unos a otros. ¿Se acuerdan cómo estaba el pueblo de Israel, verdad? O mejor dicho, los apóstoles después de que Cristo se fue al cielo, en Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Dice, la multitud que habían creído era de un corazón. Igual que el pueblo igual que los que estaban haciendo la Torre de Babel. Pero ahora aquí ya era totalmente diferente. Ya era en Dios. Ya era para Dios. Ya ellos ya no existían, por decirlo de esa manera. Porque toda la honra y la gloria era para Él. Ya no era para ellos ser famosos. Ya no era para ellos ser reconocidos. Si dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio, fíjese, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estos sí tenían muchas cosas en común. Y eso no era lo único que los unía, ¿ok? Cuando hubo escasez, se mantuvieron unidos. Cuando hubo persecución, se mantuvieron unidos. De un corazón y un alma y una fe, dice Jesús, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, aquí podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos en el mismo propósito, en la misma obra. Los que conocieron a Cristo, conocieron al Padre. Los que vieron a Cristo, vieron al Padre. Los que creyeron en Cristo, creyeron en el Padre. Los que aman a Cristo, aman al Padre. Los que reciben a Cristo reciben al Padre. Los que honran a Cristo honran al Padre. Los que rechazan a Cristo rechazan al Padre. Nunca hemos visto en la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo está haciendo otra cosa, el Hijo de Dios haciendo otra cosa y el Padre otra cosa. No podemos ver eso en la Biblia. Todos en un orden, en el mismo objetivo. Cristo Jesús vino a esta tierra con un mismo propósito que el Padre tenía y el Espíritu también de Dios. Y este es el propósito de Dios para con nosotros, hermanos. Que nosotros, como iglesia, crezcamos unidos. Que cada uno de los que estamos aquí, hermanos,
en unos 10, 15 años que seamos, aún todavía, ¿verdad? Estemos aquí ya ancianitos tal vez, ya con canas, ¿verdad? Y el hermano aquí con su guitarrita, o ya podría ser sus hijos, sus nietos. Todos y cada uno, mis hijos, ¿verdad? También. Yo anhelo, hermanos, tener hijos. Le pido a Dios, ¿verdad? Tener hijos entregados al Señor, como he visto en la vida de algunos pastores. La vida de algunos levitas, ¿no? Que ministran la alabanza. También sus hijos están ahí con ellos, cantando, alabando al Señor. Pero permanecen juntos, unidos, como familia. Y eso tiene que empezar en nuestra casa, hermanos. Que el que nos mantiene unidos con mi esposa y mis hijos es Cristo. ¿Aquí ruega Jesús solamente por la unidad de sus discípulos entre sí? No. No. Sino que sean uno en el Padre y en el Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Jesús no está orando para que ellos trabajen juntos, unidos, no. Sino que Él esté en ellos y ellos en Él. Eso es la oración de Jesús. Muchos grupos están unidos entre sí y se jactan de esa unidad, pero la oración de Jesús no tiene nada que ver con la unidad de una religión, de una unión humana, hermanos. El ser uno en el Padre y en el Hijo requiere la sumisión a la enseñanza de Cristo, a los de los apóstoles, que está registrada en esta Biblia, hermanos, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Tenemos que estar sumisos a esa palabra que nos han dejado aquí, tanto como Dios mismo hablando por sus profetas, Jesús mismo hablando y sus discípulos hablando a través del Espíritu. Los que se apartan de la verdad se apartan de Dios y también de los discípulos fieles de Dios, de Cristo. Cuando los discípulos de Cristo se extravían o se extraviaban, no perseveraban en la doctrina de Cristo, se alejaban también del Padre y de Dios. Y esto sucede también con cada uno de nosotros, cuando nos alejamos. No promovemos la unidad que Cristo está orando aquí. Y Juan lo dijo en su carta, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Dónde tenemos que perseverar, hermanos? En la palabra, en la palabra, en la palabra. Cuando usted tiene alguna dificultad, un problema con un hermano, con una hermana, hasta conmigo, vaya a la palabra. ¿Qué tiene que hacer? Cristo no oró por la unión de las muchas denominaciones que son iglesias establecidas por los hombres. Son humanas en todo sentido, hermanos. Él no oró por organizaciones, por doctrinas, por una reunión así como hoy tenemos, sino que Él oró con un solo propósito, que nosotros estuviéramos en Él y Él en nosotros. Porque como ya le dije, ya lo dije, hay muchas reuniones. Hoy domingos, los fines de semana, hay reuniones en clubes nocturnos, en un restaurante se puede usted reunir con amigos, en una cantina también se reúnen grupos de personas, empiezan ahí a convivir, alegrías, risas y todo eso, pero eso, ya sabemos que eso es del hombre, del mundo.
Que sea, no sea, hermanos, un nombre que nos una a nosotros. Que sea Cristo Jesús. Ya sabemos que cada religión defiende su derecho de existir y de trabajar para un crecimiento. A veces hay quienes que dicen que la doctrina no es base de la unidad. Creen que su organización eclesiástica es es una cosa también que la que ellos le ponen más importancia. En las reuniones ellos no creen, o mejor dicho, ellos lo han hecho con una reunión liberal para mantenerse unidos, para que todos estén a gusto en un solo grupo y ya no predican la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, los hermanos hacen cualquier cosa para agradar a sus líderes. Lo que el líder quiera que ellos hagan para ganar más miembros a la iglesia. La oración de Jesús en este capítulo no tiene nada que ver con alguna supuesta unidad de tales grupos o dominaciones o creencias o religiones. Para promover la unidad es necesario que todo cristiano practique las exhortaciones en cuanto a la relación correcta los unos con los otros, hermanos. Romanos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 1 Corintios 12:25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En Gálatas 5:13-15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es fuerte, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entre nosotros, hermanos? ¿Vamos a amarnos? Juan 17:23 dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Sean perfectos. La palabra esta es: sean perfeccionados para una sola cosa, hermanos. La unidad entre los creyentes depende de esa relación íntima con Cristo Jesús en el Padre, hermanos. Y esto es lo que ahí podemos ver la unión de Cristo con el Padre. La unión, hermanos, la unidad tiene un doble propósito más allá del gozo que produce para nosotros los creyentes. Es un propósito divino. También la unidad entre los creyentes revelaría la verdad de que el Padre nos había amado a nosotros a través de su Hijo Jesús. La unidad que Jesús gozaba en el Padre, hermanos, deseaba para sus seguidores. Es esencialmente una unidad espiritual. Pero esa unidad tendrá manifestaciones visibles para el mundo, hermanos, cuando nosotros estamos
en dificultades, en problemas. Y esta unidad, hermanos, es la que el mundo anhela, pero ellos no logran producir esta unidad. Ojalá que Dios nos ayude a mantenernos unidos los unos a los otros con amor. Entonces, hermanos, el mundo va a ver que nosotros, o Cristo está en nosotros. Entonces, cuando el mundo va a decir, mira, estos se aman, verdaderamente estos se aman. Pero volviendo, y con esto finalizo, yo sé que está haciendo un poquito de calor. Volviendo con lo que Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, mi Dios, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú anhelas. Por eso orabas, mi Dios. Tú anhelas una unión genuina, Señor. Que nosotros podemos trabajar unidos, pero en ti, Señor. Que nosotros podemos hacer todas las cosas, servirte aquí en este edificio, Señor, pero en ti, mi Dios. Que haya humildad entre nosotros, Señor, que haya respeto entre nosotros, que haya amor entre nosotros, Señor. Que haya paciencia entre nosotros, Señor. Sabemos que cuando pedimos paciencia es cuando tú nos envías quizás a un hermanito complicado, que también estás trabajando obviamente con su vida, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a soportarnos unos a otros con paciencia, con amor, Señor. Ese amor que tú nos diste a través de tu Hijo, Señor Jesús. Claro que podríamos estar unidos, hacer grandes cosas, maravillas, humanamente hablando, Señor. Podemos formar un grupo muy sólido, Señor, humanamente hablando. Pero cuando vienen los problemas, ayúdenos, Señor. Ser una iglesia unida en ti, que tú estés en nosotros y nosotros en ti, así como tú, Señor, estabas en el Padre y el Padre en ti, Señor. Ciertamente Felipe dijo: muéstranos al Padre. Y tú le dijiste: que tanto tiempo he estado con ustedes que no me has conocido. Anhelamos, Dios. Si en nosotros aún todavía no está esa unión, Señor, hay oportunidades para empezar. Tenemos esa oportunidad de empezar. Sembrar esa unión en ti, Señor. Te lo pido, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tal vez hay alguno que nos está escuchando en línea, Señor. Ayúdelos, Padre Todopoderoso. Que seas tú en ellos, Señor. Te lo pido, Señor. Que seas tú, Señor, en ellos, en cada uno de los corazones. Que seas tú ahí, Señor, mi Dios.
Tú has dicho que la obra que tú has comenzado en nuestros corazones las vas a perfeccionar. Y queremos, Señor, mi Dios, ser perfectos como el Padre es perfecto. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, mi Dios. La honra y la gloria y todo, Señor, es para ti, Señor. Gracias, mi Dios, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.